Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Y empezamos a caminar, a recorrer los senderos del Jardín de Franco. Esta vez senderos, sí, aterradores. No sé, yo lo llevé para el lado flashback ISAT 3 de la mañana. Sí, ¿te emocionaste? No, habla, sí. No te emocionaste. No, casi bueno, te quemás con café. Casi me quemé con café, Ahí está, en realidad sí. es eso. La realidad siempre es mucho menos emocionante que... Coincido. A una persona que ya ha caminado por tu sendero en los Jardines de Franco, pero que siempre vale la pena reencontrar, es el protagonista de la columna de hoy, ¿no? Así es, el protagonista de la columna de hoy, que, bueno, te diría que mi autor favorito, por lo menos uno de mis escritores favoritos, o uno de los que más me significan, junto con algunos que otros, que no voy a dar nombres propios, pues ya saben. Pero en este caso volvemos a hablar de una obra que no hemos hablado, por supuesto, de el gran, me pongo de pie simbólicamente, Alberto Laiseca, quien ya ha transitado por acá, ya lo hemos traído alguna vez a esta columna para hablar de sus diferentes novelas o diferentes publicaciones, o un poco incluso de su vida. E incluso también se ha colado este conocimiento mainstream que ha tenido, que vos recién hiciste una referencia, que era los cuentos de terror que contaban ISAT entre 2002 y 2005, que bueno, todos los que tuvimos cable lo recordamos. Así que en este caso, bueno, recuperando la figura del escritor, traje un libro de cuentos que es el último cuento que escribió él. Perdón, el último libro de cuentos que escribió en vida. Después, cuando todavía estaba vivo en 2011, se editó una compilación que incluye esto y otros cuentos más, pero digamos su último material de cuentos original se edita en el año 2000. Tiene un título muy gracioso, muy ocurrente, como todo lo de Lai. Es Gracias Chanchúbelo, lo repito, Gracias Chanchúbelo. Lo voy a mostrar acá para que me crean. Alberto Laiseca, Gracias Chanchúbelo. La portada se ve un poco de lejos, la verdad que hicieron la fuente un poco bajita, pero bueno. Gracias Chanchúbelo de Alberto Laiseca se edita en el 2000. Es la segunda colección de cuentos de Alberto, luego de la gran y la fundacional colección que editó en 1982, Matando Enanos a Garrotazos, que presenta un poco este estilo y este espíritu laisequiano en la literatura. Laisequiano es una palabra que inventé yo. En la literatura que a lo largo de los años, tanto en los 80 como en los 90, incluso en los 2000 y hasta que murió, que de hecho Laiseca estuvo escribiendo hasta muy poco antes de morir, publicó su última novela en el 2014, él fallece en 2016, estuvo cultivando este estilo, que es un estilo tan particular y tan especial y tan original que por un lado creo que por eso me gusta tanto, y creo que también por otro lado es que se lo ha como silenciado, silenciado no, ni siquiera, se lo ha ignorado en varios círculos académicos y en un montón de cuestiones relacionadas a la alta arte, por así decirlo, pero que bueno, para aquellos que se animen a descubrirlo, tiene un montón de espacios realmente maravillosos y que son un lujo de explorar. Yo mientras leía este libro de cuentos, son creo que 12 cuentos, disfrutaba cada uno más que el anterior, era realmente increíble porque habiendo leído ya muchas cosas de Laiseca, habiendo leído algunas de sus novelas, habiendo leído algunos cuentos, conseguí hace poco este libro, que voy a decir la verdad, no se consigue fácilmente. O sea, lo tuve que pagar un precio muy alto. Es un libro que es una edición muy chotita. ¿Por límites en la edición? Por límite de la edición, porque las ediciones de Laiseca están como muy... Son libros muy caros porque hay pocas ediciones y las pocas ediciones que hay son ediciones originales. Entonces, al no haberse reeditado, bueno, otro día podríamos hablar de la relación precio-libro-edición en Laiseca porque son libros muy caros, pero bueno, conseguí Gracias Chanchúbelo, que reafirma, quizás si queremos o profundiza, esto que él hizo llamar y que podría ser el principal cultor y culpable de esto, que es el realismo delirante, ¿no? Esta característica tan interesante de Laiseca, que es la de exagerar todo y la de llevar todos a los límites que la imaginación permita y más allá. Lo hace, como ya te dije antes, cultor y principal defensor de esto que él mismo llamaba realismo delirante. Él contaba en muchas entrevistas, él siempre decía, incluso en sus ensayos, él decía, yo escribo realismo delirante, yo escribo exageradamente porque todo es exagerado para mí, porque mi vida fue exagerada. Entonces, eso yo cuando escuchaba esas declaraciones, primero lo tomaba como, bueno, quizás una manera interesante de vender sus escritos, pero después de leerlos realmente, uno los lee. Y no es que los lee con humor, pero hay momentos en los que se te escapa como una pequeña sonrisa porque la exageración a veces, más allá de ser algo serio en Laiseca, a veces roza lo cómico. Te habla, por ejemplo, no sé, de un tanque, en este libro de cuentos te habla de un tanque que pesa 468 mil millones de toneladas. Algo totalmente imposible porque se caería el mundo. Sí. Pero bueno, te narra a partir de todo eso y te empieza a hablar de, no sé, viven en un pueblo de Rosario que se llama Camilo Aldao, que él nació ahí, viven 484 millones de personas. O sea, más gente en un pueblo de Rosario que en todo el planeta Tierra, claro. O te dice que, no sé, que el club deportivo de Camilo Aldao fue el verdadero responsable de haber tirado a la URSS. Un montón de cuestiones
que uno los escucha y dice son delirios, pero que realmente, contados desde la pluma y la voz de la Laiseca, son interesantísimos porque ayudaron a formar esta historia, digamos, literaria. Y de hecho yo te quería leer un pedacito de la contratapa del libro, cuando él dice, en la contratapa de la primera edición de Gracias Chanchuvero, dice: lo que no es exagerado no vive, el delirio libera, la realidad, el sexo, el amor, que no es lo mismo, y la vida solo pueden expresarse en literatura mediante tensiones máximas. El realismo delirante es el único instrumento que permite que a la realidad la expresemos toda junta. Dice otra cosa más y termina diciendo: lea estos cuentos de autoayuda creadora, ¿no? Y acá tenemos, como te decía antes, una colección de varios cuentos. Ahora estoy releyendo bien los títulos porque algo que también tenía muy interesante la Laiseca es la creatividad asombrosa. Yo realmente creo que fue el ser humano más creativo de la Argentina, porque uno lo lee y dice: ¿desde dónde sale esto? Que a ver, no vamos a hablar de creatividad en la literatura porque sería una charla interminable, pero digamos, esa cosa del extremo, de lo inconmensurable, de llevarlo a los abismos más locos de todo, es una marca muy registrada de él. De hecho, uno de los cuentos que me gustó mucho, que es el segundo, que se llama Los Magister de la ciudad de Nibelungen, que es también con los nombres propios tenía mucho talento para inventarlos. Los Magister de la ciudad de Nibelungen cuenta la historia de una sociedad, por ejemplo, para hablar un poco más o menos de la sinopsis de los cuentos, ¿no? Cuenta la historia de una sociedad en la que una persona, para ser aceptada como escritora, vos si querés ser escritor, tenés que pasar por una serie de pruebas y de reconocimientos de aquellos que son superiores a vos, de otros escritores. Son pruebas que pueden durar hasta 50 años. Entonces cuenta la historia de tipos que, por ejemplo, no sé, a los 15 años entran a una academia para que se los reconozca en la sociedad como escritores, y luego de hacer tareas durante 15 años, ascender un pequeño escalafón, después pasar y vivir, no sé, lavándole los zapatos al dueño de la academia y todo eso, recién 50 años después, cuando ya son ancianos, bueno, se los considera escritores. Y en este cuento, que a mí es uno de los que más me gustó de la colección, cuenta la historia de un escritor ficticio que se llama Eusebio Filigranati, que es un chiste interno, porque hay una novela posterior del año 2002 de la Laiseca que se llama Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, y acá es como que lo adelanta. 2 años antes habla de ese tal Eusebio Filigranati en este cuento, que se trata de un personaje que está escribiendo una novela que le está llevando casi 10 años, una novela que se llama Los Atroces. Y ahí hay un guiño con el verdadero Laiseca, porque Laiseca se creaba como muchos alter ego en sus historias. Y acá entendemos, es un guiño súper claro, que Eusebio Filigranati es un alter ego de Laiseca, y que Los Atroces es un alter ego de los Sorias, de la novela que a Laiseca le llevó casi 20 años escribir, y que bueno, acá como que hace el chiste una vez que los Sorias ya se publica en el 98, como que bueno, tiene luz verde para hacer el chiste, y dice, bueno, Eusebio Filigranati, que durante 10 años escribió Los Atroces, que nadie lo quería publicar y todo eso. El cuento termina con no puedo decir con qué porque es muy obsceno, pero termina con una especie de venganza por parte de este profesor, de este escritor. Contra el sistema. Contra uno de los responsables de este sistema, ¿no? Es realmente... Estamos conversando, queremos mostrar una vez más allí en sí. Me quedé flasheado con lo de la límite de edición. Habemos Gracias Chanchuelo de Alberto Laiseca en el Jardín de Franco con Franco Felice. Algo que también mencionabas de esta exageración, uno lo digo honestamente, sin el conocimiento que tenés sobre Laiseca, automáticamente comete este prejuicio que ya hemos hablado un montón de veces de cuentos de terror, cuentos para petrificarse en la cama. Sí, puede ser que sí, pero también hay algo de lo grotesco. Sí. Y hay algo, de nuevo, lo formulo desde el desconocimiento, esto que te atrapa de lo exagerado. Si a veces lo exagerado, lo grotesco, no es miedo la palabra, pero termina generando más incógnitas o termina generando una interpelación mucho más diversa que el terror en sí. Exactamente, sí. Primero, es muy cierto lo que decís. Primero porque tendríamos que cortar de cuajo la leyenda de que Laiseca no fue un escritor de terror. Si bien ha tenido intervenciones en el género, tanto en sus novelas como en sus cuentos, nunca se lo consideró un escritor de terror, sino que pura y exclusivamente era realismo delirante. Y ya llega un punto ese realismo delirante que, como decías vos recién, como que a veces o te causa cierta gracia o que te deja como muy perplejo. Claro. Y esto lo hablaba hace poco con un amigo, puedo decir, un nuevo conocido que tengo, que es Matías Raya, que es uno de las personas que más sabe de Laiseca en el país, que lo entrevistó, de hecho, y todo eso, pero que él me decía que hay que tratar de entender muchas veces que aquello que Laiseca demostraba en su narración, esto de lo exagerado, o esto de cosas que quizás, no sé, él solo veía, o que, no sé, que por ejemplo contaba que en su casa las tijeras caminaban, o cosas así que cuentan los cuentos. Hay que cortar de raíz esa concepción que tiene la gente de leerlo como algo de otro mundo, porque el mismo Laiseca decía que esto pasa en serio. Laiseca tenía una frase muy interesante, son 3 palabras, que la decimos todos los días nosotros, no nos damos cuenta, pero que
para mí resumen muy bien y explican muy bien lo que él trataba de imponer en su literatura. Y él decía, no es joda. Él cuando te contaba algo, decía, te contaba, no sé, la historia, por ejemplo, de ciudades petrificadas o de las murallas más altas del mundo y cosas que parecen totalmente, no sé, o de enanos que se esconden en tu casa y que te comen la comida. Y él era es hasta adorable cuando él contaba eso y decía, no es joda, negro, te decía, no es joda, y fumaba, ¿viste? No es joda. ¿Por qué? Porque nos invita a leerlo de otra manera. Porque si uno lee ya con y esto lo digo como una recomendación de lector si quieren, si uno lo lee ya, toma la Iseca, quizás en estos cuentos, como ya con una pantalla como diciendo, bueno, lo que voy a leer es un delirio que me va a... No, viste, ya es como que entras rengo a la situación. Tampoco decir, bueno, cuenta algo. A mí me pasó que le recomendé a una persona unos cuentos de él, los leyó y le dije, ¿qué te parecieron? No, me cagué de risa. Y yo dije, ¿viste? ¿Y por qué te cagaste de risa? No, porque cuenta esto, el cuento de los pedos, qué sé yo, y todo eso. Y es como que tiene un elemento que no es gracioso. Es exagerado. Eso es lo que pasa. Entonces la exageración ahí la confundimos con risa, quizás. Entonces es como que entender también que desde dónde lo contaba él, ¿no? Salir quizás de esa cosa de decir, bueno, voy a leer un cuento. El cuento de los pedos que mencioné recién. Se puede decir la palabra pedo, ¿no? Al aire. Por supuesto. Hay un cuento que es fabuloso. Fabuloso en todo sentido. Y que a mí en un punto me hacía reír. ¿Pero por qué me hacía reír? Porque lo entendía desde la exageración. Él no trata de ser gracioso. O sea, cuando la Iseca, entiendo, ¿no? Cuando escribía ese cuento, no trataba de ser gracioso. Es un cuento que aparte toma como punto de partida las antiguas sociedades, cosa que a la Iseca le interesaba muchísimo. Acá en el siglo XV había un rey en Francia, un rey llamado Luis, que él no se acuerda, el narrador no se acuerda que Luis era. Entonces empieza a decir, bueno, Luis X, Luis XI, Luis XII... Lo sumo todos y dice, bueno, sumo todos los números y el promedio es ese. Y queda siendo Luis 11,50. Y resulta que es un tipo que un día empieza a sentirse mal y se empieza a tirar pedos todo el día, pero todo el tiempo. Y en la sociedad donde él vive, en su reinado, se empieza a leer el horóscopo a través de los pedos de la gente. Entonces el interesado iba a un lugar y escribía una línea en un papel y cuando se tiraba un pedo la vibración del cuerpo lo hacía moverse y era como leer las runas eso. Y a él no se lo querían leer porque era el rey, lo hacían todos menos él. Entonces el tipo se enoja un día y se pone a comer y bueno, ya te imaginarás cómo termina el cuento. Claro. Destruye la ciudad, o sea, es increíble. Está realmente contado no desde lo gracioso, sino desde la exageración, ¿no? Realmente con datos históricos aparte y con un montón de, no sé, acá usas palabras como los Krakatoa para dirigirse a los pedos. Eso también es algo exagerado. Pero entenderlo a live, como bien decía él en la contratapa, lo que no es exagerado no vive. El realismo delirante, si bien tiene sus reglas, que también las cuentan otros cuentos, tiene como una función seria. No es joda, ¿viste? La palabra, la frase de él, para mí la frase más importante que dijo es no es joda. Como diciendo, intentemos leer esto que yo digo, quizás otras cosas, sin el velo de que es ficción, ¿viste? Pues esto puede ser cierto. Muy interesante para una persona que en los 60 tenía muchas relaciones esotéricas con personas como Marcelo Fox o como Itacar Jalí. Un tipo súper interesante. Podríamos hablar muchísimo de la Iseca como persona, pero te quiero dar el pie que me vas a decir algo. No. A ver, es muy interesante. Hay un montón de estas aristas que dejaste de cómo nos posicionamos a la hora de consumir, de leer, de cómo enjuiciamos, de cómo a veces nos relajamos o nos comprometemos. Siempre lo digo realmente, después de esta columna sale más fortalecida esa cuestión. Sé que también, algo que sucede por suerte muy habitualmente acá, hay una lectura. No sé si date ya Sí, hay una lectura. Primero quería mencionar de qué cuento. Es un cuento que se llama La leyenda del Ario Errante, que también es como una especie... Del Ario Errante. Bien. Es un poco como una especie de homenaje / reescritura a ciertas obras de la literatura mundial, como por ejemplo el Quijote. En este caso trata sobre un marinero escocés que está en un barco con sus súbditos, que están viajando y que el marino en un momento empieza a volverse loco, se obsesiona con una rata que va caminando por ahí, le pone nombre, la quiere cazar, ve los icebergs a lo lejos o ve ballenas y piensa que son los molinos, en una clara referencia a Don Quijote. Es uno de los cuentos que más me gustaron. Ya después te mencionaré otros que me gustaron mucho, pero hay un fragmento que me gustó mucho, me pareció divertido y tierno de este cuento, La leyenda del Ario Errante, de esta colección de Alberto Laiseca. Un fragmento cortito que decía, narrado desde este capitán, ¿no? Decía, había una sola rata en el barco. Lo supimos porque un marinero le tiró un tarro con pintura roja y desde entonces quedó manchada. Cada tanto se la veía devorar alguna cosa. Estaba particularmente encariñada con la biblioteca del capitán. Entraba, la muy vándala y furtiva, y mordisqueaba algún libro de, me avergüenza decirlo, poemas.
donde se vio a un marino leer poesía. El capitán periódicamente organizaba cacerías de Gutenberg. Gutenberg, así se llamaba la rata. Ella es mi Moby Dick, decía. No descansaré hasta atraparla, aunque hay que reconocer que tiene buen gusto. La semana pasada se comió los poemas de Tennyson, de Mr. Tennyson. Entonces, este personaje acá hizo construir una guillotina de 1,5 metros y la instaló en el puente de mando para cuando atrape a Gutenberg. Eso dijo el capitán restregándose las manos. Pensaba guillotinarla con acompañamiento de tambor, una ejecución inglesa clásica. Otro absurdo, pues él era escocés, les digo. Cuando por fin la atrapó a la rata, se vio en problemas. No quería matarla, estaba encariñado con Gutenberg. Charlaba con ella durante horas. Si no la ejecutaba, perdería prestigio frente a la tripulación. Y por fin declaró: la guillotinaremos en la semana que tenga 4 domingos. Seguramente había leído a Mr. Poe y estaba fuertemente influido. Ese es el fragmento de una de las aventuras que tiene este ario, este ario errante en el barco, ¿no? En el cuento que lleva su nombre. Tiene como también esta cosa la Iseca de sobre todo en los cuentos, estas narraciones cortas, de los finales. Porque a veces los finales son tan impresionantes, pero tan impresionantes en todo buen sentido, y son como cachetazos. Yo cuando estoy terminando un cuento de la Iseca, siento que cuando veo que ya se termina la página, me preparo para la piña, porque siempre algo te tira al final. Eso se nota mucho, por ejemplo, en un cuento que lo recomiendo que lo busquen, aunque sea en PDF, que lo lean. Se llama Los Santos. Cuenta la historia de una ciudad también, donde un narrador empieza a contar que es una ciudad donde solamente viven los santos. Dice los santos, no los santos de dónde. Son santos. Y un personaje, una especie de viajero, llega a las puertas de esta ciudad y se pone a hablar con un guardia y le cuenta a los diferentes santos que viven ahí, que son santos que hacen un montón de cosas y que, por ejemplo, no sé, había uno que decía que estaba escribiendo la enciclopedia más larga de la historia, que tenía 110.000 tomos. Había otro que estaba tratando de, no sé, contar todos los árboles que había en el mundo. Era como que todas las personas, todos estos santos que este guardia le cuenta al visitante, hacen cosas exageradas. Ahí también está la clave. Son todas cosas que son imposibles. Ahora mismo, bueno, no recuerdo bien, pero les hace un montón de cosas que son, no sé, por ejemplo, acá tengo una que dice: hay un ciudadano que consagró su existencia a levantar la gran muralla china. Él solo, sin ayuda. Otro decía: podrá ver aquí a un joven que está a punto de recibirse de médico, luego se especializaría en psiquiatría, psicología, psicoanálisis y abogacía. Para cuando haya terminado se propone entrar en ingeniería electrónica y ya recibido ha de seguir con agronomía y veterinaria. O sea, un montón de cosas. Sujetos extraordinarios. Sujetos extraordinarios, exactamente, muy bien. Son sujetos extraordinarios que copan este lugar de los santos, son todos santos. Y acá, bueno, voy a tirar un pequeño spoiler, pero realmente lo vale porque siguen hablando y este personaje le dice: pero bueno, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Viven acá eternamente? ¿Qué pasa? Y el señor del lugar les dice: no, bueno, algunos cuando logran confeccionar un diccionario o hacer tal cosa, extraordinaria siempre, son devueltos a otro lado o se van a otro lado. Y termina diciendo: solamente aquellos que hicieron el mal en la tierra se quedan aquí para siempre. Acá entendemos entonces que es como un poco como un mundo paralelo donde los santos, esto que que la gente les reza y todo eso, bueno, se van a otro lado y si hicieron mal acá se quedan allá en ese limbo para siempre. Una pequeña muestra, ¿no? También de otro gran relato de este cuento que lo ubicaría entre mis favoritos, te digo. Quizás si tuviese que hacer un top 5 de estos cuentos de este libro, sí, elegiría Los Santos, elegiría, bueno, el del Rey de los Pedos, que se llama, tiene un nombre también muy divertido, que es La Pedomancia no es una música menor. El primer cuento se llama La Fábula del Pobre y la Bolsa, un cuento que me recordó mucho a otro cuento de Julio Cortázar que se llama La Noche Boca Arriba. En este cuento es como más salvaje en ese sentido, porque también cuenta una historia de un hombre muy pobre que va caminando por la calle, se tropieza, se golpea la cabeza, cuando se despierta encuentra un billete de 5 millones de pesos y se vuelve millonario y bueno, tenía un secreto ese billete. O sea, obviamente acá no lo voy a contar, pero se vuelve millonario un día para el otro y bueno, algo le pasa después con ese billete. No es nada que se imaginen, miren que la Iseca era cero de lugares comunes en ese aspecto. Después, bueno, Los Santos, como ya dije. El cuento homónimo, Gracias Chanchúbelo, me gusta mucho también. Es un cuento un poco más emocional, pero que también tiene uno de los mejores finales que yo leí en la Iseca en toda su ficción. Y El Tanque que me gusta mucho porque El Tanque sí es un relato extremo porque cuenta simplemente la historia de un tanque que es tan grande, pero tan enorme, tan inmenso, tan profundo, tan absolutamente inabarcable. De hecho acá dice, el problema principal del tanque era que pesaba 113.023 millones de toneladas, medía 1.080 metros de largo, 810 de ancho y 510 de alto. Solo el cañón tenía un tamaño de 450 metros. Cada bala pesaba 84.846 toneladas.
la máquina no podía superar los 100 metros por hora y así. O sea, uno se imagina, no le da la imaginación para imaginar lo grande que era ese tanque. Sí. Y resulta que en el cuento adentro del tanque hay una ciudad donde la gente vive, comercia, todo eso. Y en un momento no saben qué hacer con ese tanque porque el lugar que llegaban, el lugar que destruían, o el lugar que el presidente o el líder de ese lugar le decía, no, váyanse porque me van a romper todo. Terminan apareciendo, los terminan mandando a una zona ficticia muy, muy propia en la literatura de la ISECA, que bueno, nada, se desarrolla ahí todo eso, pero también creo que El tanque es otro gran cuento que tiene como la principal muestra de lo exagerado, porque en ese cuento si todo explota a la mierda, perdón, todo es exagerado y nada, es como también tiene su dosis de delirio que puede sonar divertido, pero que invita, como decía antes, a ese ejercicio de leer a la ISECA en serio, que él siempre renegaba con eso, decía, no, porque... No es joda. No es joda, exactamente. Y lo decía muy, muy en serio, decía en muchas entrevistas, dice, no es joda, negro. En pleno regreso a la normalidad, Franco Felice ha encontrado la baldosa para hacer jugadas como la que ha mostrado hoy, parcela del jardín como la que ha exhibido hoy, en este caso, gracias Chanchúbelo de Alberto Laiseca, un habitué afortunadamente de estos senderos que nos pone muy felices escuchar de tu boca, Franco. Libro de cuentos, como dije antes, libro de cuentos. No vayan a confundir que es una novela, libro de cuentos del 2000, va en contra de mis principios, pero creo que en internet se puede encontrar, o sea, si lo quieren leer se puede descargar porque, nada, algunas copias andan dando vuelta por ahí, pero todo lo que es la ISECA cuesta mucho conseguirlo, y lo que se consigue muy caro, pero... Está bueno democratizar. Está bueno, sí. No, y aparte, además, la mejor manera para aquellos que no leyeron nunca a Laiseca, que es un escritor muy difícil, pero difícil desde lo denso que es, quizás, jamás le recomendaría a nadie que empiece a leer una novela. O sea, nadie que leyó nunca a Laiseca le diría, léete Los Orias porque se muere. O lee Los Jardín de las Máquinas Parlantes porque se muere también. O La Mujer en la Muralla, o La Hija de Keops. Yo creo que los cuentos de Laiseca son una puerta genial porque son cortitos, la gran mayoría no tienen menos de 10 páginas, ya sean los que integran la colección de Matando Enanos a Garrotazos, que esa se consigue un poco más fácil, o la de Gracias Chanchúbelo. Si consiguen la edición de los cuentos completos, me avisan y se la robo porque es carísima y está buenísima, porque viene ilustrada encima. Pero los cuentos de la ISECA son una gran puerta de entrada para una literatura también. Un poco, los cuentos son más amables, son como quizás muy dinámicos. Es un escritor para entrar de a poquito.